Welcome to Bubbas Podcast. Bienvenidos al Bubbas Podcast, a cada uno de los que está en su casa, en su carro, o los que nos están escuchando. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí escuchándonos o viéndonos. Gracias a todos, Mark. Thank you por estar aquí, bro. Oh, thank you for having me. Por hacer el tiempo de echar una buena plática. Yeah. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios por otro año más. Yeah. Por Margarito, por ahí está atrás. Hey. Cumplió años hace unos 2 días atrás. So happy late birthday to Margarito. Yes. Y pues también estaba viendo un dato curioso de YouTube. Yeah. ¿Sabes cuándo fue creado YouTube? No. No. Fue creado en el 2005. Y el primer, o sea, cuando ya salió, fue en febrero 14, el Día del Amor y la Amistad. Oh, really? Yeah. What? Estaba viendo eso, so happy birthday to YouTube. And happy birthday to you. No, your birthday was recently. Yeah, it was like a couple There days you ago. go. Ayer, How old you turn? 23. 20. Nah, no te creas, no, 28. Oh, Una historia pequeña. Hace unos años atrás, ¿te acuerdas del Canelo? Yeah. Isaac. Yeah. Hace unos años atrás, íbamos pues siempre vamos a Ichi, ¿sabes? Yeah. Ichi. Y fuimos a un Ichi cuando yo tenía 25 años. And EG's a youth conference Austin. in Austin, Texas, right? Yeah, it's every year. Just for those who don't know, right? Yeah, en septiembre. Yeah. Es cada septiembre. Este año no sé qué día va a ser. Creo que no sé la verdad, pero va a ser en septiembre, los últimos de septiembre. Okay. So, en EG fuimos y estábamos allí. Yo apenas había cumplido años ese mismo año, ¿verdad? Ya tenía 26. Pero yo estaba pensando que tenía 25. Estábamos platicando, ya estamos ahí, en la actividad. Yeah. Y luego una muchacha me preguntó que cuántos años tenía. Isaac es 4 días más grande que yo. Okay. So, él cumple el día 5, el día 6 años, y yo Okay. cumplo el día 9, ya. So, y luego me dice la muchacha, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, tengo 25. Y Isaac se me queda viendo como que, Paremo, ¿no tienes 25? Y luego, sí, tengo 25. Oh, no, le digo, ya tengo 26. Y ya íbamos en septiembre. O sea, cumplo años en febrero. Y yo estaba pensando en septiembre que creo que tenía 25 años. ¿Sabes? Oh, my goodness. Y se me quedó viendo la muchacha como diciendo, ¿a quién le creo? ¿A ti o a Isaac? Ajá. Y digo, no, él tiene razón. ¿Seguro? Le digo, sí, seguro, yo tengo 26. Pero he pensado toda mi vida que tengo... no toda mi vida, pero en ese año he pensado que tenía solamente 25, no 26. Pero ya es un dato curioso. Estaba viendo las estadísticas de YouTube. Yeah. Las cosas más vistas de YouTube. Se creó en 2005, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Ahorita vamos a hablar un poquito del amor. Pero también fue creado el 14 de febrero. El video más visto, ¿cuántas vistas crees que tiene? ¿Has escuchado en algún momento de tu vida esa canción? Todos la hemos escuchado. ¿Cuál canción crees que es? I don't know. I wouldn't be able to guess. I just remember whenever I was back then watching YouTube. Yeah. One of the popular things were one of those videos where it was either you were trying to play a game or try to notice something different in the room, and it was one of those pop-ups. Yeah. Terrify you. Yeah. I remember one time me and my siblings we were watching one of those. Yeah. And we were just like, what is it? You know, what? And all of a sudden that girl just pops up, that exorcism girl. She's just there. We all ran into the hallway, and we stayed there. We did not want to go into the living room because the computer was facing us. Yeah. And so all of a sudden, you just hear... Yeah. I don't think we should be talking about this. Y anda por allá un fantasma por allá atrás. No, we ended up watching... so then we hear our tia come in. Yeah. And we're like, hey, can you go turn it off? She's like, what are y'all doing? Yeah. What are y'all doing? She's like, we don't want to go out there. Can you please go close it out? And she went and closed out the window. Yeah. Anyways, continue. No. That's what I remembered watching when I was little. Bueno, entonces, el video es el Baby Shark. Really? Yeah. Is that old? I thought it was a new thing. Es new thing, pero es el más visto en todo YouTube. Oh, wait. I thought you meant like in En este año. No. in 2000. No, en la historia de
de YouTube. What? Ya, es el más visto y tiene 10.2 billones de vistas. Really? Ya. Y yo no creí, es que todos los See, niños hacen play I cuando had salió. I had Googled the most viewed YouTube Yeah. video, and it was, I believe it was like some artist, some music, some artist. But dang, that's crazy. Ya. No, Esto es that one. de los últimos 5 años, pero es uno de los más vistos que hay en YouTube. Baby Shark, el segundo, yo me quedé sorprendido por el segundo. You probably know hear this song, pero Okay. es Despacito. I hear that song? Yes, Despacito. that's the one. That's the song. I was Okay, saying. Despacito tiene 7.7 billones de vistas. Wow. Y yo decía, tenemos una canción en español que es la más vista de YouTube. Está chido, es la segunda más vista de YouTube. Con 7.7 billones de vistas. Y ahorita YouTube vale 19.7 billones de dólares. Wow. La plataforma de YouTube. Y el primer video de YouTube fue en un zoológico. You see that video? No. It was in San Francisco. It was el primer video puesto en YouTube. Es en el zoológico. And it's still there? Yeah, it's still there. You can look it up. Ahorita si quieres vas y lo buscas. Y es el video más viejo de YouTube. Pues es el primer video de YouTube. Oh. Y es uno de los programadores que crearon el YouTube. Oh, wow. Yeah, Have you ever, well, prior to this, obviously, have you ever uploaded a video on YouTube? No. No. Nunca. ¿Tú? I did. Oh, It was yeah? embarrassing. You have a YouTube channel? Okay. No, I don't. Don't search me up. Ya mira ahí todos buscando Montes. No, it was me and my cousin. We were bored in the summer, Yeah, so we would do like basketball there. yeah. Right, we'd like play. We just shoot the basketball, and we would do dares. Like if you didn't make it, whatever, you'd lose. Well, you had to do a humiliating dare, Oh, wow. and those times, and that's what we would record. We would record and put on YouTube. But it's no longer available. I took them down. So- Oh, you took it off? ¿Por qué? They were pretty embarrassing. Y ya no. No, Yeah. no more. Oh, so no está ahí. en No YouTube. more. No. Ah, okay. Ya no has subido otra vez YouTube. Ya no has subido más videos en YouTube. No. Mm-mm. Ya. Pero ya ese es un dato curioso que se me hizo medio curiosito de YouTube. Que fue hecho en febrero 14, el Día del Amor y la Amistad. No sé si en el 2005 ya estaba el amor y la amistad. No sé. Me imagino que sí, pero no estoy seguro. Quería hablar un poquito del amor. ¿Qué piensas del amor? ¿Estás enamorado? ¿Cómo te ha tratado el amor? Oh, Lord. My No tiene que ser así tan personal, porque yo sé que estás en una posición para que no quiero ponerte en spa tampoco. Pero el amor, hay muchas clases de amores. El pastor de mi iglesia Mm-hmm. nos ha enseñado, no nos ha enseñado, bueno, sí nos ha enseñado varias cosas del amor, pero hay diferentes amores. Pero yo ahora que estamos en el mes del amor, quería platicar un poquito del amor. ¿Qué piensas tú del amor? It doesn't exist. No, I'm joking. No. I don't know. I mean, I think it's kind of been. I'm not sure if abused is the word, but like it's been said so many times Yeah, that for a lot of people it's just lost its value. You know, like they don't use it wisely, yeah, or they confuse what it means. They don't know the true meaning of love, and because right now it's like, you know, there's some relationships that they're just abusive to one Yeah. another, and they think that's love. yeah. And what about you? No, pero ahorita vamos conmigo. Pero el amor que es para ti. Sí, porque ahorita es que vamos. Caring, listening to one Okay. another, patient, having the best interest for that person, and you're talking about people, right? Like Yeah. person to person. Yeah. Yeah, listens and humble and not prideful toward each other, Yeah. forgiving and kind, and Creo que la de perdonar es la más difícil, ¿no? De todas, ¿no? it's not easy, right? Yeah. It's not easy, but
it should. I don't think it should be as hard either. When you realize how much you value that person. Yeah. Yeah. Yeah, por ahorita estabas diciendo que en México el amor ha perdido su valor o su nombre ha perdido su valor. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, eso. En México, tú no le dices a unos tenis, yo te amo, tenis. Aquí sí. Y dices, I love those shoes, or Yeah. I love that gato. Yo no le digo, yo amo al gato, no, nunca he dicho eso. Que no, nada contra los gatos. O sea, los gatos son. No, los gatos son bien gatos, bro. El animal la mascota es el gato y el perro, ¿verdad? Son los animales que más la gente tiene. El perro se encariña contigo. El gato no le importa tu vida. El gato quiere estar bien y quiere ser feliz. No sé por qué me metí a la vida del gato, pero. ¿Por qué me metí a la vida del gato? I think it may have hurt you at one time as a child or something. No, era porque decía que no, yo amaba al gato. ¿Sabes? Maybe. No, nunca he tenido gatos. You're traumatized. For real. No, nunca me he metido, nunca he tenido gato en mi vida. Bueno, sí, perdón, requiero lo dicho, he tenido un gato. Y me metí un susto. Bueno, ahorita llegamos a la historia del gato. Pero el amor, bro, aquí, cuando si tú conoces a una persona, aunque la conozcas por 3, 4 días, I love you, y mucha gente se lo toma muy livianito, un I love you. En México, o la cultura mexicana, yo creo que no nos la tomamos tan fácil. Yo creo que a la única persona que le he dicho que te amo es a mi mamá. I love you sí he dicho. Pero te amo, no, yo creo que he usado, yo creo que mi mamá es la única. Yeah. Sí, yo creo que es la única mujer que le he dicho te amo. Obvio, a mis hermanos, claro, sí les he dicho te amo. A mi hermana, son 2 personas. 2 personas o mujeres que les he dicho te amo. 2 personas, una de ellas es mi mamá, obviously. Pero I love you, yo creo que es muy livianito para decirlo. Y lo encuentras tan livianito porque todos lo usan, ¿sabes? I love you, I love that person. Yeah. Y en español es otro nivel. Como que el amor en español tiene otro peso más pesado. Y creo que si un día yo te digo decir que amo, es porque si me tienen una pistola en la cabeza y me dicen, ¿la quieres para Marco, para ti? Dámela a mí. ¿Sabes? Yeah. Eso es cuando es un te amo. No, ahorita no te doy. Ahorita quiero que dé un balazo, pero no lo haría, ¿sabes? Pero es a lo que me refiero. Si yo un día que digo te amo, es porque realmente te amo. Y si me tienen que dar un balazo a mí, en vez de dártelo a ti, yo lo aceptaría. Obviously, como mi mamá, claro que sí, yo prefiero que ella viva que yo. Fácil, pero me explico, pero pues es por el amor que le tengo hacia ella. Yeah, sacrificial. Right? So, yo creo que mucha gente sí está... el día del amor y la amistad, ahora que acaba de pasar, se lo toma muy livianito. Se lo toma porque pues yo no me lo tomé en serio. Es cuando estaba viendo unos datos curiosos que es cuando se venden más flores que en ningún otro mes, el día de febrero. Pues el día del amor y la amistad, pero sí, nomás quería platicar un poquito del amor. Espero que un día te enamores pronto. Man, likewise. Puedas tener tu bendición, pero ya, un dato curioso que impresiona. Tengo una compañía más, pero tienes una compañía tú que quieras. O que si te haga interesante una compañía. Amazon and Tesla. Jeff Bezos and Elon Musk. Oh, just how big they are, you know. Yeah. How advanced they've become. Yeah. It's just impressive. You know, with I was seeing this one documentary, I think on Amazon, and you know how they've basically really with robots and things like that, how they manage their warehouses and everything's very automated. Yeah. I mean, they do have a lot of people still working, but the way they've been able to really get things delivered quicker
Yeah. I don't know, it's just impressive to me. And then Elon Musk with his whole, I mean, I know Amazon also, they have, I believe it's called Blue Origin or something like that, their space program. Yeah. And then Elon Musk has SpaceX. SpaceX. That's also impressive. I mean, I don't know, but in terms of like statistics, I don't have exact numbers on how Yeah. good they are. I think everyone has a general idea of Mm. how impressive those companies are, but Sí. yeah, it's pretty amazing. They're the top two, I think, Yeah. nationally, right? Los más ricos del mundo también, Yeah. los dos. Wow. Jay Bezos y Hey, Elon but Musk. do you think? Never mind. No, go ahead. I think this is gonna turn into a conspiracy No, no. Go ahead. episode. Dímelo. But do you think they really are the wealthiest? No. I feel like there's wealthier, right? Yeah. They're just on the down low. Yo creo que la gente rica no dice cuánto dinero tiene. Y la gente que está medio riquilla, lo presumimos todos. Pero ahorita le dejamos a eso. Pero sí, no creo, bro. Yo no creo que sean los más ricos del mundo. Yo creo que los catalogan para decir tener unas caras allá arriba. Yeah, just to get out of the spotlight. Yeah. So they can live their own lives. Yeah. La historia yo no sé mucho la historia de Jeff Bezos, pero la historia de Elon Musk, man, está chida. Tiene una historia también media, sí, que vas muy adentro de la historia de él. Una historia media rara también de repente, pero sí tiene una buena historia de él. No, ya miraste que hace como unas 3 semanas le mandó un tweet a un muchacho de Miami. Él se encarga, es un programador él. So, él hizo que su avión, él sacó el programa de él y lo conectó al avión de Elon Musk. So, cada vez que el avión sale y aterriza, él se da cuenta dónde aterriza y dónde está. Y le mandó un tweet Elon Musk que le daba $5,000 para que lo dejara de... Porque cada vez que el avión baja, él dice en el Twitter, está en Los Ángeles, ahora está en Florida, ahora está, cada vez que está viajando. Y viaja muchísimo, es decir, primo si viaja en el avión, tiene ese avión privado. Y le mandó un mensaje a Elon Musk y le dijo que por favor dejara de hacer eso. Y que le dijo, no, dame $50,000 y un carro que está ahí que dejo de... Y que le dijo, nada, mejor síguelo haciendo. Wow. Pero te imaginas la seguridad de él ahí está, ¿no? En sus manos. Yeah. Porque cada vez que el avión sale, ahí dice, el avión acaba de salir. Y luego aterriza no sé, en Arizona. Acaba de aterrizar el avión de Elon Musk en Arizona. Wow. Es una locura. So Elon doesn't negotiate with terrorists. Ya, pero ya, no, nada que ver. Dijo que no le daban. Wow. Que no, dijo, no, está bien, no te preocupes. Obvio que si el muchacho está haciendo eso, Yeah. y ya le ofrecieron, creo que 10 compañías le ofrecieron trabajo nomás por el software que hizo él para hacer track el avión. Porque tienes que ser inteligente para saber hacer eso. Y 10 compañías ya le ofrecieron trabajo. No sé a cuál compañía se vaya a ir a hacer, pero ya le ofrecieron trabajo para ir a trabajar con ellos. Es una locura. Pero la historia de Elon Musk, me acuerdo que estaba viendo un documento de él o unos videos de él. Y él dice que su hermano y él dormían en el sillón. Porque él es fundador de PayPal. Yeah. Entonces no nomás ha creado Tesla, ha creado muchas compañías. Y dice que mientras que en la noche, mientras que el software estaba trabajando, ellos dormían. Y cuando en la noche que paraba el software, como ya no había tantas transacciones y eso, se ponía a programar. Para que en la mañana ya estuviera listo el sistema para que no parara el sistema de él. Obvio, ahorita ya, pues ya la vendió y luego ya después hizo Tesla y ahorita SpaceX y tiene otra compañía que están haciendo algo. Solar panels or something like that, or batteries. Batteries, ya las penales o los panos y los panos de electricidad. Y tiene otra compañía de la mente que es como un... Oh yeah, I was seeing that. What do you think about that? I don't know. You willing to get it? No, bro. Yo creo que no. Yeah. Estamos jugando con el que está allá arriba, con Dios. Yo creo que... Ahorita digo que no digo que nunca lo haría, porque eso de decir nunca... no, ya lo hice una vez y me fue muy mal. It doesn't age well. Yeah. What do you mean? It doesn't age well, like eventually. Oh, yeah, eventually que llega. Lo que dices, no, nunca voy a hacer eso y pum, que llega. So, yo digo que no lo haría, pero... ¿Tú? No. No.
No, especially with everything that you can hack anything digitally. You can Yeah. No, not really. El anything Bitcoin no digital. lo I han podido think hackear. no. Well, how about them wallets that you were telling me about? Right, you were saying like them wallets. They people were they would go into their wallets and everything's gone. Oh, no, ya, Yeah. pero es porque tú dejas una puerta abierta para que entre el hacker. Oh, okay. Pero si yo pongo That's el what I'm pic. saying. But there's always like a risk. No? Oh, it There's is. always a Ya, risk. it is. Pero no, consigue, sigue. No, no lo harías. Uh, I don't think it would. ¿Cuál es? And what is it that that thing did? It's like they were able to like the goal is for them to be able to access the internet without like through their minds. Ya. Right. Y que todo el sistema, todo esté pasando en tu mente. Es una locura eso. Yeah. O sea, So, imagínate estar, quiero buscar la comida más rica de aquí de Fort Worth. Y que tu mente lo esté buscando, o está esto y es. No, es una locura, bro. it's pretty crazy, huh? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la tecnología que a ti te asusta más? Honestly, De toda la tecnología. You can be algo que digas tú, esto me asusta. ¿Qué te oh, asusta del futuro? I think that. But you know what's crazy? When GPS just like started getting like everyone was getting, GPS systems in their cars or whatever. Yeah. I know there was like that fear. I remember watching the news at one point, and they were like saying you got to turn these settings off on your phone because apparently people who can hack your phone can track where you've been throughout the day or whatever. Yeah. So I was paranoid. I was constantly turning off the GPS, location Yeah. on my phone. Now I'm like, what the heck? They'll find me if they want to. Yeah, they will, Whoever's yeah. trying to look for me, I don't know. ¿Y quién va a But- buscar a No, que es importante, right? No, pero a mí, ¿quién va a buscar a Eduardo? Nobody. No, nadie me importa mi That's vida. it. Good point. Good point there. Yeah, pero sí tengo que cuidarme. Yeah. Hey, and then there was that thing about the webcams, like that they can hack through your webcam and watch Yeah. you, whatever. I thought, oh well, maybe it was an exaggeration or whatever. But then I saw this one picture where it was what's his name, Mark Zuckerberg. Uh-huh. He was in front of his computer. He took a selfie, like with his phone, and his own laptop, his webcam was covered. I was like, Mark Zuckerberg's covering his webcam. Oh, yeah. I'm seeing that picture. Sí, he visto esa Yeah. foto. Yeah. I don't know about that. So, ¿cuál es la tecnología que te asusta? ¿Cuál? O sea, All of it, everything. Cars, ¿te asustan los carros? self-driving cars. Yeah. They scare you? It's just weird. I'm sure something can go wrong. Yeah. Yeah. You're getting too confident. You go to sleep. You wake up dead, or you don't wake up. Se acabó la fiesta. No, I don't know. It's pretty. It's cool, right? Yeah. Futuristic. I used to love watching those like there was this Meet the Robinsons. Uh-huh. It was like a cartoon animated about the future and all that. Or I, Robot, the movie with Will Smith. Oh, yeah. You know what I'm talking about? Yeah. That's pretty cool, right? Like it's Yeah. also real nice, but at the same time, it's kind of sad, Like Yeah. people forget, they become so dependent on these things that they forget how to. I would say maybe raise their own livestock garden or. Yeah. Estás tan dependiente de la tecnología que se te olvida. Let's say there's a sun rays. I think there was they're speculating that there can be some major solar storm or whatever where the sun will lash out a big wave of I don't know what kind of radiation, and it can wipe out all the satellites and technology. Oh, and yeah? clear your computers and things like that. I'm like, Yeah. what is the world gonna do when it's Yeah. so dependent on technology? Yeah. Think about it. Airplanes in the sky using their radars to try to how are they gonna land? Ya no van a chocar allá arriba. Yeah, cars now that are self-driving. Yeah. It's nice, but I think there needs to be a backup plan. Backup plan. Yeah. Yeah. No, yo le tengo miedo a dos cosas. What? Las cámaras y los drones. No, the drones. I'm very scared of that stuff. Well, yeah. Haven't you seen like those little robot flies? Yeah. Have you seen that?
apparently they can use like for whatever spying, Yeah. stuff like that. The Es, government spying. es una locura. Yeah. Imagina que el dron pueda estar arriba de tu casa y pueda entrar en tu cuarto y tú pensando que es una mosca. Si se sube arriba de la azotea, no la matas, se esconde por allá abajo. Y obvio, si no vas a andar matando una mosca, si es una mosquilla, ¿verdad? Que se sale. Y que sea una cámara con audio y puedan estar escuchando tus conversaciones. Have you seen the movie Eagle Eye? Ah, It was Shia LaBeouf, the guy that came on Transformers. no, I haven't seen it. You seen the movie Transformers? Yeah. Right, the young man, Okay, yeah. that guy. He came on a movie called Eagle Eye, Uh-huh. and I forgot what the movie was, the main how everything happened. But I just remember watching the movie, and it's this guy. He gets a call, and it's a woman on the other phone giving him instructions on what to do, and everything's in a timely manner. Like, okay, in whatever amount of seconds you have to make it out. The FBI is on their way. Oh, wow. And he walked into his apartment. It was full of nothing but like weapons and like everything, and it made him look like a terrorist, right? Yeah. And then the FBI's after him, and she's instructing him on the phone, and he's like, "No, I don't know you, whatever." He's trying to make a run for it, but the woman is hacking these LED screens, and it's saying messages, or like the TVs inside restaurants, and she's hacking them, and she's telling her like, "Turn back, don't do this, whatever." I don't know, trying to. Yeah. She's like, "What in the world?" And so he ends up getting convinced, and he starts obeying the orders. At the end of the movie, like the whole movie, he's trying to like get down to the bottom of this. Like, okay, who's doing this? And Yeah. he really doesn't have much of an option but to obey. And it turns out that it's this system, I believe called Eagle Eye, that the government had created, Uh-huh. and it was a robot at the end. I'm sorry, spoiler alert. I should have mentioned it, but it was a robot at the end. And one of the things that you were talking about, how it can listen and everything, the robot's trying to listen to a conversation that he's trying to have with one of these detectives who has him in the interrogation room, because they finally get a hold of him, thinking that he's a bad guy, but of course he's been set up by this robot. And I'm not even sure it's called a robot, but it's like artificial intelligence kind of thing, you know. And she's trying to listen in on the call, but they got rid of their phones, right? Okay. And so what she does is she picks up off the mug. Uh-huh. Again, I'm not sure this is This is real. possible, but I wouldn't be surprised. And there's a mug with a cup of coffee in a mug, and she picks off the sound waves from it that it's giving. Yeah. And that's how she's able to hear what they're saying. Oh, wow. It was pretty intense. Yeah. I haven't seen that movie. I need to watch it. Yeah. If you want to live life in peace, don't watch it. Porque te da un miedo, ¿no? O sea, saber que pueden estar escuchando. Y Just makes you start thinking. Yeah. Y a lo mejor tú dices, pues ¿quién le va a interesar mi conversación, verdad? A Eduardo, ¿quién más quiere escuchar a Eduardo? A lo mejor nadie. Pero you never know. Like, no sabes qué es lo que pueden. Yeah. I mean, right now, it's like with advertisements, right? Advertisements is a huge industry. Yeah. And that's why these phones and TVs and Alexas and what else? iHomes and Google Homes and whatever. They're all, I'm sure they're picking up all that information and using that and selling that information. Not your personal conversations, but the key things that they want. They're looking for to sell and see what people talk about. And I'm sure they can use that information to not only influence what kind of products they should promote, but also maybe they have their own agenda, you know, like, hey, many people are talking about this or they're doubting this, and they can probably try to share news or whatever. That's manipular todo. Yeah, you know. ¿Qué ha pasado que estás agarrando una conversación o estás hablando de algo? Yes. Y I already know luego, where you're going. Yes. ¿sabes? Yeah. Me acuerdo cuando íbamos a comprar los audífonos, yo y Margarito, y cuando íbamos para la tienda me metí a Instagram y pum, salieron los audífonos. I was like, what You can happened? tell these companies are sharing their information because you watch a review of a car on YouTube, and you go on Instagram and it starts selling you giving you advertisements of cars.
That's just It's scary. Google, and then what is it? Meta, Metaverse? Meta, right? Yeah, Meta. Yeah, Meta is now Google. Instagram's Yeah. owner, Yeah, que viene siendo la main compañía de Facebook and and then there's WhatsApp. what is it? Alphabet, the owner of Google. Yeah, it's a parent company. It's called Yeah. Alphabet. Esa es la mera mata. Y So luego ya it's like Google. completely two different owners Yeah. sharing the information. So La venden. I'm Como sure, yeah. todos nosotros pensamos que Instagram es gratis, o el Snapchat o Facebook es Oh gratis. no. Toda esa data lo están vendiendo, todos esos datos los Yeah. están vendiendo. Y Yeah, nosotros bien, everything comes at a cost. bien contentos usando las redes. Está chido. Si eres bueno por usarlas, puedes sacar un beneficio. Si no eres bueno por usarlas, están sacando un beneficio de Yeah. tu. Like Telegram. Yeah. Telegram, that's free and it offers so many features and it's cool and free and everything. Yeah. But I'm sure they're using that. They're getting all that information just for their own benefit. But Ya los avatars, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dicen siempre me pasa esto. if you don't know, I don't know. Yeah. No, en español, si no sé yo en español menos que en inglés. En el Super Bowl, ahorita hablado del Super Bowl. Oh, the advertisements, Yeah, los the advertisements. ads, commercials. Pasaron 7 comerciales de Bitcoin durante el Super Bowl. You seen any of those? I saw on Instagram they were talking about how many. Actually, my friend Emmanuel sent me a post talking about how many hits Bitcoin got Yeah. just because of an advertisement. It was Coinbase. Coinbase Coinbase. had shared advertisement. They Yeah. got like so many millions of visits, online Yeah. visits, because of that advertisement. Yeah. Fueron 6 comerciales en el Super Bowl que estuvieron pasando. Creo que es el primer año que han pasado tantos comerciales. Y que bueno, aquí en Estados Unidos el Super Bowl es el más visto en Estados Unidos, el juego más visto o no. Sí, ¿no? Yeah. Porque ni el básquetbol, ni el tenis menos, nada más que el Super Bowl. Yeah. I want to say Super Bowl is one of the largest Y cuestan millones de dólares para hacer una advertising con ellos. for seconds, Yeah. right? Yeah, I y think it was like 30 seconds, 7 million or something like that. es una locura, imagínate My word. pagar 7 millones nomás para que la gente que vea ahí por unos segundos. Y el más largo fue el de Coinbase. Oh, yeah. Yeah. Bueno, yo lo estaba viendo, I was like, ese es de Coinbase. Y, perdón, cuando ya al último que se acaba el comercial, ahí dice Coinbase, no me acuerdo Coinbase Pro o algo así. I was like, ese es de Coinbase. Pero era un QR code. Mm-hmm. Y si lo escaneas, te manda directamente a la website de Coinbase. Wow. Yeah. Y sí, tuvieron muchísimas vistas. Después del Super Bowl, tuvieron muchísimas vistas. It's crazy. Yeah. Del Super Bowl. ¿Algún día tú quisieras ir al Super Bowl? ¿Te gustaría ir al Super Bowl? Just No for más. like an experience, just to be like, oh, so this is how it is to be at a Super Bowl. Yeah, porque están caros los boletos. Yeah. 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 Yeah, they're expensive. I know that this last one, it was either going to be it was possibly going to be at Arlington, right? Yeah. In Arlington, at the AT&T Stadium. Le dije, si es aquí, yo voy I al Super heard, Bowl. and then, oh, no. Pero como no fue aquí, pues no fui. Oh. No que creo que no iba a ir. Apenas le entendí poquito. No, yo creo que sí iría, pero nomás por el morbo de, Yeah. voy a estar en el Super Bowl, ¿sabes? Pero ahí es donde están todos los artistas. Hay muchos artistas en el Super Bowl. Yeah. La it's pretty mayoría, crazy. ¿eh? Hay muchos. Yes. A lot of. Si tú mirabas en las historias de ellos, estaban allí. Mm-hmm. Mira que al morenito que estaba tapado con una... Oh, yeah, they're making fun of him. ¿Cómo se I think llama? it was Kanye West. Kanye West, Yeah. tapado, primo... They said what his view was like. Did you see it? It was like a Yeah. picture, bunch of holes on it. Yeah, el meme, yeah. Yeah. Pero, ¿tienes una historia tú de Super Bowl? Not that I've ever been to one, but one story did catch my attention. It was a guy named Dion Rich or something like that. I don't know. Yeah. And apparently he was known for sneaking into professional football games, Yeah. like and a lot of Super Bowls.
Yeah. I think he snuck into like at least 20 Super Bowls with like suiting up, wearing an earpiece, passes from the last Super Bowl, just and he would just flash on to people and he would work his way. His goal was always to get in a picture with the trophy or something like that. And I remember seeing this one where he got close to, it was one of the Cowboys Super Bowls, and he was working his way toward the coach little by little. Yeah. So that whenever they won, he was close by. And they caught a photo, and he's holding one of the legs to the coach. One of the coach's legs, like when they were holding him up. Yeah. And he's in the photo just like that. It's like, who's this guy? Yeah. But eventually the NFL started noticing him after a while. Okay, this guy's just making a joke out of our security, He's making it. He's convincing everybody he's part of the team. He'd be making it to locker rooms, to the after parties. And he was there? It was pretty... quite impressive. I was seeing he was taking pictures with like other celebrities, people that weren't even in the darn game. Yeah. It's like a president. I think it was with Bill Clinton. He was taking a picture with Bill Clinton, and but he had his story ready, and he prepared, studied. You know how to talk the talk. Imagina que 20 años, o aunque se hayan sido 5 años, que te metes al super. Si yo no me puedo meter, aunque pague. Yeah. ¿Te imaginas la sabiduría y las características que tenía ese chaval? Very deceiving. 20 años no es mucho. Yeah. Aquí en Dallas, ¿cuántas veces ha sido el Super Bowl? No, 2, 3 veces, ¿no? I don't know. I just remember one year whenever it was like the Cowboys stadium was quite new. Yeah. And they had a Super Bowl. I think it was with the Packers and somebody else. Oh, okay. Pero eran los Cowboys los que estaban jugando. No, they weren't in the Super Bowl. Oh, it was somebody else. It was another team, yeah. But that would have been nice, right? Yeah. Super Bowl, having it in their home stadium. Yeah, pero no, estaba chida esa historia. Oh my goodness! Imagine. I think it sounds a bit exciting. Like, how far would you be able to go, right? Yeah. Just for fun. You're not causing any harm. You're not putting anyone's life in danger. Yeah. It's just trying to see how far you can get to. No, pero ahí te das cuenta que estaba bien organizado el muchacho. O el señor sabía cuáles movimientos hacer. Pero, también lo estaba viendo, alguien me contó que hay dos mexicanos. Y lo iba a buscar la historia, me la contó alguien. Y I'm sorry, no la busqué la historia. Pero la historia de esos 2 mexicanos que ya tienen, creo que 30 o 25 años yendo a los Super Bowls. O sea, todos los años son 2 mexicanos. Y cada año se toman la foto del Super Bowl. Y ahorita ya saben, esos son los mexicanos que vienen al Super Bowl. Pero hoy ellos pagan. No sé quién sean. Y dije, voy a buscar esa historia. Y aquí se me olvidó. Pero está chida la historia. La muchacha me la contó. Que era, pero no me acuerdo. Ya hace unos días que me la contó. Y la iba a buscar y la apunté en mis notas. Y ahorita me acordé de eso y no lo busqué. Pero son 2 mexicanos que van al Super Bowl todos los años. Donde sea, ellos ahí están. Son 2 amigos. Ya tienen, creo que... Tickets are expensive too, no? Yeah, it's like $10,000. Wonder how much they'd spend in their life. They have spent so far on Super Bowl tickets. ¿Te imaginas si han ido 25 veces? 25 por 10. No sé, bueno. 250. Yeah. $250,000. That's a lot of money. Really? They go for $10,000 Super Bowl ticket? Yeah. Depende en la área donde quisieran que esté. Hay unos que están $50,000, $70,000. Oh my goodness. Yeah. Wow. Y hay otros que están más baratos de 3,000. Más baratos, digo, comparado a 10,000. $3,000 está caro. Yo no sé que tenga $3,000 para ir a comprarlos. La mayoría de gente nosotros no los tenemos. O sea, no tenemos $3,000 para ir a ver un Super Bowl y vámonos para la casa. Yeah. Pero por la gente que tiene, pues qué chido que queda ahí, se da una vuelta al estadio. Yeah. Quiero preguntar otra cosa. ¿Algo tú que quieras comentar algo? No. I don't see myself spending $10,000 for a ticket. No. I think I'd rather just get hired, make it to a game, and just watch it, and then quit the next day. Y limpiar la... Me imagino que... And they're just wiping a window that's squeaky clean under there.
Yeah. ¿Crees que hagan eso? No, no creo, ¿verdad? Si hay gente que lo hará. I'm sure. I'm sure. Yeah. If I'm not wild, and I'm crazy enough to think about that. There's people out there more wild. Yeah, que están más desbaratados. Yeah. No, yo no lo haría. Y en realidad yo soy bien vergonzoso, bro. Yo soy bien vergonzoso. La gente piensa que no, pero sí. Yeah. Yo tengo mucha vergüenza. Really? Sí, ahorita Margarito me mandó a buscar unas luces y no quería ir porque había gente ahí. Y son Really? 3 personas, ¿te imaginas? Oh, En my un Super goodness. Bowl. No, ni de broma. Yeah. Ya, no, yo soy muy malo para... En sí, para platicar con la gente, también soy malo. Ahorita estoy tratando de mejorar y creo que cuando estuve con el distrito mejoré mucho. Yeah. Oh, yeah, that helps out a lot. Helps a lot. You have no choice. Hablando de eso, ¿y cómo te va con el distrito? Pretty good. Very good. Very good. Have a very interesting team. They are... Something else. They're something else, but a good something else, you know? They really have taught me a lot already, and we've only had like a couple of 2 months. Yeah. Not 2 months. Del año, pero de... Yeah, a couple months working together. Not Yeah. even a year yet. No, no. But they've been great. Very exciting. And yeah, they're always keeping it the meetings quite funny, and Yeah. we're always laughing. Always having a good time. And it's pretty neat because you would think we'd get nothing done, but we get a lot done. Yeah. So that's what's even great. You get to get a lot done and have a good time doing it, you know? Pasar un buen tiempo. Yeah. Yeah, but for the most part, district, NYA is around the corner. Yeah, next week. Yeah. And that's a busy week, Yeah. right? Not that we're conducting the whole event. No, it's just busy just doing registration, which is what they ask us to help with. And so, but besides that, I want to make sure that everything's good for them, what we host Anyway. the best we can. And the good thing is I've already had experience with when we were a team, right? Yeah. And we were, so I have an idea what to expect. For them, they kind of have an idea too, you know, because we kind of had them helping us with registration. And so Israel was real good at getting a team ready. Yeah. Ahead of time and putting it together. And we've been communicating with the national board, and they've been great. So I'm really excited. One of the things I was talking to Margarito about, and I believe you got to listen in when we went out for your birthday. Yeah. And his birthday at Pluckers. Yeah. We were talking about how we miss that, how whenever you get so caught up in the logistics and the work and you know, the operations of the event, that you kind of forget how it was to attend the event and not be a part of that, you know. I mean, it's an honor to be a part of, to do both. But again, your mind is just caught up in the work that needs to be done, that you forget how it felt to just attend, you know. And one of the things is it's kind of it was, I guess it was a wake up call for me personally, and seeing that there's, just because you feel a certain way obviously doesn't mean that other people feel the same way. Yeah. Right. And so the reason I say that is because there's young people at my church who are like really looking forward to the event. Yeah. And I'm looking forward to the event. But when I see them very excited, it's like, well, why am I not as excited as them? Not, again, it's not that I'm not looking forward to it or whatever. I'm just saying it's NYA. I'm looking forward to it. But it's like, it's NYA, you know? Yeah. We're ready for it. I was like, you know what? Was I ever? And I started asking, was I ever that excited? Yeah. And yeah, I do remember being so excited that I was like, man, time was going by real slow because you're just counting down the hours, how close you're getting to NYA. And so, so our young people from our church are really excited. They got the rooms. And I remember when we would, because now it's in Dallas, right? Before it used to be in Houston, then in Austin, then it went back to Houston, and then now it's in Dallas. And they've kind of stayed in Dallas, which is great. Especially I hear a lot of people from Fort Worth admire going to Dallas, and
And it's A I don't mandarlas know, los de Fort Worth. yeah, they don't want to go back. It's hard getting them out of Dallas. I only say that because Margarito's very pro Fort Worth. Yeah, le encanta Fort Worth. Bueno, yeah. I think he's running for mayor. I think he wants to run for mayor Fort Worth or something. No, I'm joking. Creo que sería bueno, ¿no? Sería un buen administrador a quien se ayuda. Yeah, definitely that Fort Worth pride, you know. Yeah. But I think little by little he'll no. He's shaking his head. If I get muted, you know why. This guy's gonna mute me. Vas a ser censurado por estar hablando de Fort Worth. Yeah, he's gonna do a little voiceover. Try to talk like him and say Fort Worth is the best or something. I don't know. Yeah, pero no, sí tiene razón eso de NYA. Me acuerdo cuando aquí en NYA nosotros fuimos los primeros que se movió NYA para acá y nosotros fuimos los primeros, right? I believe, creo que sí. Yeah, I want to say back in the day they used to have like national convention in Texas, so they said, right? Because I think the president was located in Texas or I don't know, something like that. But NYA, yeah, it's been. Bueno, I want to say it's like a first. Y ahorita que va a ser NYA next week, I'm just like, yes. Like Gaby me preguntó, are you going? I was like, of course. Prima, ¿estás hablando en serio? Ya, no. No, estoy emocionado, porque ahora sí le estaba platicando ayer que no me han pedido ayuda. Le digo, si no me quieren pedir ayuda, está bien, no quiero ayudar. No porque no quiero ayudar. O sea, si tú ocupas ayuda, tú sabes, si necesito ir a barrer los baños o lo que sea, I would do it, no me importaría. Pero estoy emocionado porque voy a ir al evento y voy a disfrutarlo, you know? Yeah. Voy a llegar y nomás voy a agarrar mi banderita, mi de esta de la mano, mi wristband, y me voy a ir. O sea, ni siquiera les voy a saludar. No, ni siquiera sí les voy a saludar. Pero nomás quiero agarrarla y irme a disfrutar el evento. Porque para eso va uno a disfrutarlo. Ya estuve 3, 4 años haciéndolo. Creo que es tiempo de disfrutarlo. Y creo que ya tenía muchos años que no estaba. Creo que si haya sido en Houston, haya estado mejor. Yeah. Porque iba a estar, voy a salir. Aquí está a un lado de mi casa, ¿sabes? Está cerca de mi casa. No está cerca, está como una hora. Pero está mismo aquí. Yo creo que sí estoy emocionado. Esperemos que todos los que estén escuchando vayan. Podamos pasar un buen tiempo, nos puedan saludar ahí. Es que nos conocen la mayoría de que nos escuchan. Yeah. Pero estamos emocionados por ir a NYA. Yeah. Otro evento que venga aparte de NYA local. Well, we're going to be having that district service in locations to be determined, but that district service that the youth is hosting, so our team will be hosting it. Which one? It's in April 30th. Oh, no. April 30th. Yeah, you're going to be out? No. Pero pensé que sí, es que volteé a ver a Margarita, I'm like, ese día no, we'll be back by that time. Ya vamos a estar de regreso para ese tiempo yo y Margarita. It's going to be April 30th. We're going to be having 2 young men preaching, and it's going to be pretty cool. Can we know the names or no? I'm not sure. I want to say they're locked in, but again, anything can happen between now and then. Yeah. So I just want to make sure they're still set. Yeah. But for the most part, yeah. Nice. April 30th. And after that, of course, camp. Camp. Oh man, I'm excited for camp. It's gonna be good. I'm just gonna be there. Oh Lord. Yeah, I'm excited for camp. Va a estar bueno, disfrutar. Again, si ocupan ayuda, I'll be there. Yeah, pero definitely. Quiero disfrutar el campamento. Awesome. Fun. Pero ya para los que están preguntándose qué es NYA, ¿cómo definirías tú NYA y qué redes sociales pueden seguir? Por si no están en una iglesia y les gustaría ir a este evento, ¿dónde los pueden seguir? Yeah, so NYA stands for National Youth Advance, right? Yeah. For the Messengers of Peace, it's the the youth ministry, our national youth ministry to the Apostolic Assembly. And they host these National Youth events throughout the U.S. I think in total they have about, 7 locations? 7 or 8, yeah. 7 or 8. And they try to go East Coast, West Coast, South, Midwest, something like that, right? Yeah. Mm-hmm. And so they come to Texas, and of course everything's bigger in Texas. Yeah, right? es el más grande. Es el más grande de todos los NYAs. Nosotros tenemos el NYA más largest grande. gathering, right? Yeah. And that's good. Praise God. And
So it consists of 3 days of services, conferences, Yeah. and amazing worship. Yeah. It's good. Right? Oh man, it's beautiful, and it gets as the youngins like to say crunk. It gets pretty crunk, and Yeah. so but yeah, it's basically an idea. Oh, and it's all the churches in that area, right? Yeah. So NY Texas, it's basically all the majority are from Texas. The young people from Texas go to this event. Right, yeah. They'll stay at a hotel for those 3 days and meet up there. And we also have like a lot of people coming from out of state too, Yeah. just because it's Texas. it's Texas. Texas es uno de los mejores estados. Para mí, yo creo Uno de los- es el que mejor es el estado. mejor. No, Sí, es el mejor estado que no hay. offense to California o or Arizona. Florida Yeah. or Arizona. Muy buenos estados, Or- bonitos. Pero Texas es the best. Tenemos the todos best. los climas en un día. Yes, sir. Verano, Mhm. invierno. Ah, pero ya, todos los que quieran ir a ese evento pueden ir a buscar las redes sociales Mensajeros de Paz, Yeah. pero en inglés. Messengers of Peace. Yes. En Instagram, Facebook, Mm-hmm. todas las redes You sociales. put están. nationalmop.org, Yeah. get you straight there. If you want to go to our district, it's ntdmop.org. There you go. Visiten esas dos páginas. Tranquilas, tienen buena información y Mhm. buenos eventos, muy buenos eventos. Definitely. For our district events, you can register there at our district website, the ntdmop.org. Yeah, nice. Ahí los que quieran ir, pues pueden ir allí. Y ya para, ahorita ya dije, vamos a acabar, pero que quería contar la historia del muchacho. Okay. En mi trabajo, un muchacho la semana pasada, en mi trabajo hacemos 2 máquinas, hacemos 3 monos, 3 personas, 3 monos. Somos 3 personas. Soy yo y mi máquina, y es otro señor y su máquina, y un señor que nos tira agua. Y el señor que nos tira agua, pues está abajo, ¿verdad? Tirándonos agua. Literalmente ando haciendo lodo, o sea, me ando divirtiendo con el lodo y me pagan por hacer eso. Yo me encanta mi trabajo. Que decía que iba a decir amo mi trabajo, no, me encanta mi trabajo. Mi trabajo es muy divertido, es tirar agua, hacer lodo, es muy divertido. Estábamos trabajando y en un momento, eso de las, ¿qué sería? Como eso de las 10:30, 11, el muchacho que me tira agua, yo le piqué, primo, necesitamos agua. Y apenas me iba a tirar agua, sacó su teléfono y miré que estaba hablando. Yo dije, está hablándole al otro muchacho para que prenda la pompa para empezar a echar agua. Entonces yo seguí ripeando, así con la máquina haciendo mi trabajo, seguí ripeando. Y luego le volví a picar otra vez. Pasaron como 2 minutos y el primo todavía no tiraba agua. Y dije, ya necesito agua para empezar a hacer mi trabajo, para hacer lodo. Y le piqué otra vez y le di 4 piquitos, ya. Y le dije, el agua, pues que el agua estaba. Y el muchacho me hizo así como que pues, no me importas. Y yo me quedé, pues, él no, es muy respetuoso él. Me quedé como que, pues, ¿qué pasaría? Y estaba hablando en el teléfono. Y estaba caminando por ahí para abajo. Y de aquí a que me eche agua él, todavía yo puedo trabajar 7 minutos sin necesitar agua. Yo dije, ahorita está hablando por teléfono, está bien. Y no, yo seguí ripeando, seguí haciendo mi trabajo. Y como a unos cuantos pies estaba el chequeador, el que chequea los niveles, que vaya bien la casa bien. Y miré que se acercó con él, pues yo estoy viendo todo lo que está pasando. Y miré que el otro sacó la cartera, como que estaba contando el dinero. Y cuando lo estaba contando, el otro le arrebató la cartera. O sea, le arrebató la cartera y se fue caminando. Y entonces ahí ya me preocupé y dije, algo está pasando, algo no está bien. O sea, a que le estoy pidiendo agua, él sabe que le estoy pidiendo agua. Va y le pide el otro la cartera y se la quita. Y le quita la cartera, no el dinero, le quita toda la cartera. Y el otro señor se queda como que, pues, ¿qué pasa? Le decía que se callara, como que, espera que estoy hablando por teléfono. Y no, pues las máquinas hacen mucho ruido. Cada vez que yo le doy de revés a la máquina, está está picando, right? Yeah. Oye, hace ese ruidazo. Entonces, no, pues yo seguí trabajando. Y el muchacho estaba hablando. Y ya me bajé de la máquina y fui con el chequeador. De, güey, ¿qué pasó con este muchacho? Dije, no sé, está hablando por teléfono. Digo, pero ¿por qué te quitó dinero? ¿Por qué yo la cartera? Dije, no sé. Pero mira, está muy preocupado. Y ya él se acercó con nosotros y estaba hablando. Yeah. Y dice, no. Dice, la esposa de él se llama Karina, creo, si no me equivoco, se llama Karina. No se llama Karina. Así le puse yo en la historia. No se llama Karina. Pero es real, o sea, es real la historia. Yeah.
Y le dijo, cuando le hablaron, le estaban hablando de México a él. Y él apenas hacía 2 horas que había hablado con su esposa. Y le estaban hablando de México y le estaban diciendo que tenían a su esposa secuestrada. Y que si no mandaba $1,000, la iban a matar. Y cuando nosotros cuando yo me reuní con ellos, eso ya habían hablado varias cosas. Pero cuando yo llegué con ellos, le dijo el otro muchacho, le dijo, dile que quieres hablar con tu esposa. ¿Quieres hablar con ella? Para saber si está viva. Y yo le dije, no, esto no me suena bien. Le digo, habla con ella, habla. Y ya le dijo, necesito hablar con mi esposa. Y le dijo, necesito hablar con Karina. Él estaba dando la información. ¿Sí me entiendes? Y dijo, sí, está bien, ¿con quién quieres hablar? Con Karina. Y habló una muchacha y dijo, sí, ahí te la paso. Y ya la Karina estaba llorando, sí, sálvame, necesito. Y luego ellos tienen una niña. Y luego él le da el nombre de la niña al muchacho. Y él le preguntó a la muchacha que cómo estaba, no me acuerdo el nombre de la niña, pero le dijo el nombre de la niña que cómo estaba. Y dijo, está bien, no nos han hecho nada, pero necesito que mandes ese dinero, por favor, sálvanos. Y ya ahí como que me quedé y le digo, ¿por qué le dijiste el nombre de la niña y de la esposa? Digo, y él dijo, hey, lo bueno de esto, bro, lo bueno de, y ya estaba colectando el dinero el primo para ir a ponérselo. Y luego le dice el señor, el muchacho le dice, hey, espérate, porque la batería se me va a acabar, tengo 5%. Oh, look. Tengo 5%. Must have an iPhone. Did he have an iPhone? Sí. Es una tristeza por los iPhones. Pero bueno, tenía iPhone, tenía 5% por la batería. Dijo, no me vayas a colgar. Le dijo al muchacho, no me cuelgues. Y el muchacho dijo, que si no, necesito colgarte para conectar mi teléfono, porque si no, no puedo, pero ahorita me hablas, dame 2 minutos y me hablas. Y en cuando le colgó, aquel estaba paniqueado. O sea, el muchacho estaba paniqueado. Van a matar a mi familia, van a matar a mi esposa, van a matar a mi hija. Y yo, en mi máquina tiene cargadores para cargar iPhone y Samsung. Yeah. Y luego dije, déjame entrar, pero desesperado, porque nunca había visto una persona tan desesperada como ese muchacho. Déjame entrar a tu máquina, necesito cargar mi teléfono. Le dije, cálmate. Y lo agarré del cuello, cálmate. Dije, no, si no lo cargo, van a matar a mi familia. Digo, háblale a tu esposa. Háblale a tu mujer. No. Y él le dijo, no hables a nadie. Digo, háblale a tu mujer, háblale. Dijo, pero ya tenía 4%. Háblale. Ahorita lo conectamos en la máquina. Y le habla a la esposa y la esposa le contesta. Bueno, ¿dónde estás? Aquí en la casa. La niña, ¿cómo está? Bien. ¿Por qué? Es que me están llamando que te van a matar. No, yo estoy en la casa. No, hombre, la cara de él, bro, se le limpió, o sea, era como, y todos como que, ok. Oh, Lord. O sea, qué chido que no era, pero fue un susto, ya después estábamos riéndonos, ¿eh? Y luego le dijo, ok, vamos a agarrar el cargador, y ya lo cargamos, la máquina la apagamos, porque si no hacía mucho ruido. Y la apagamos, y sí, a los 2 minutos entró la llamada. O sea, de volada le colgó a la señora, ok, ahorita que hablo. Y entró la llamada, y le habló. Y, bueno, ahora sí, ¿ya estás en el carro? ¿Ya estás listo para poner el dinero? Y le dije al muchacho, sí, ya estoy listo. Y le digo, dile, antes de eso, dile que dónde está. Aquí la tenemos, aquí en la casa, ok. Y le dice al muchacho, ok, vas a hacer esto. Necesito que hagas esto por mí, para mandarte tu dinero. Dice, sí, dime. Necesito que le des una cachetada a Karina, pero aquí en la trompa. Dásela recio para asegurarme, yo sé cómo llora ella. Dice, dale una cachetada. Oye, el momento de que él dijo eso, ellos supieron que él ya había hablado con su esposa. Dijo, dale una cachetada a Karina, pero bien dada. Y le dije al muchacho, no se lo puedo dar, es tu esposa, dásela. Yo lo apruebo que se la des. Y atrás, o sea, se oía cuando le dijo el muchacho al otro muchacho, te dije que no le colgaras, cuélgale. Y pum, colgaron. Ya, y nomás, obvio, ellos se dieron cuenta que ya nos habíamos dado cuenta cuando le dijo, dale una cachetada a Karina. Pero es una historia, bro, que en el momento estábamos súper nerviosos, con miedo. Porque yo hasta ya me la estaba creyendo y todos ya estábamos como que sí la tienen. Ya cuando hablaron con la esposa, no, pues ahí estaba la esposa. Wow. Ya, y por unos minutos más, es más, nomás no tiene descargado su teléfono y ese primo se lleva y va a poner el dinero a mí para mandar ese dinero. Wow. Ya. Por poquito y los estafan. No, nos estafan, ahí estaba yo también, ya estaba colectando yo dinero también para ese primo.
Pero ya, es una historia que... Ya ahorita, ayer que estábamos comiendo ahí en la carnita asada, hicimos una carnita asada ahí en el trabajo. Yeah. Y estábamos riendo. Ahí contaron más historias, ahorita ya no las puedo contar porque se nos acabó el tiempo. Pero ahí don Jesús contó unas historias. A uno sí lo estafaron por $2,000 hace como 10 años. Le estafaron así, igualitamente. It's crazy what people, how much work, if only they put that much effort into actual work, they could make just the same amount of money. Yeah. No, they're scamming Yeah. people. Pero Crazy. para la otra vez cuento la de Don Chu. La de Don Chu está bien chistosa, bien chistosa. Pero ahorita ya estamos un tiempo. Pero ahorita, o sea, nos la cuenta él y pues, estábamos hablando, yo lo hice ayer. Y con la historia de ese muchacho que te digo, estábamos riéndonos y todo. Yeah. Pero la historia de Don Chuy estuvo muy chida. Para la otra vez a lo mejor la cuento. Wow. Pero, no, nomás quería contar esa historia. Wow. Estuvo muy chistoso, pero por poco y nos roban pues nos íbamos a cooperar ahí entre todos para conectar los $1,000. Wow. Pero, Kind of like those IRS, supposedly IRS calling you. You got to go to the store, buy some gift cards to pay your tax, your debts. ¿Y cuánta gente no se la ha querido, bro? ¿Cuánta gente no han robado? Gente que pues no sabe. Y es que en veces no es que no seas inteligente, simplemente no sabes. Y sabes la compañía que te está hablando y vas a hacer lo que te están pidiendo por no tener la información. Wow. Pero ya, nomás quería comentar esa historia. ¿Algo más que quieras comentar? No, just you gotta be careful out there. Yeah. It just reminded me of I actually knew a person who was on his way to go buy gift cards because he was all panicked. He told his sister, and his sister told him that's a scam. Yeah. You know, and he was like, oh, he was on his way to go buy gift cards at CVS. And then I remember, it reminds me of this prank that my brother-in-law did to one of his friends to get him back, because apparently they go back and forth doing pranks to one another, and they're both into cars, and he sent this guy, he put a fake ad on Craigslist for something he knew his friend was looking for, right? For some tires, I think he said. And he put a really good deal, and he put it far away, and who knows what kind of town that he had to drive at 50 minutes to get to. Yeah. And he told him he was a single parent, a nurse, and that he could only meet at 5 a.m. before her shift started. Like, I don't know where he gets this stuff, but and he made his friend go over there at 5 a.m. No. And he said he woke up, he had forgotten about the prank until he got a call. Yeah. Because I guess he using some kind of phone number or message, whatever, to disguise his number. And he gets a notification at 5 a.m. like, who is this calling me so early? He's like, oh, I forgot. I sent my friend over to go pick up some tires. Yes, he sent him to go get some tires at 5 a.m. So his friend's over there, you know, hey, I'm here, thinking he's gonna he's trying to locate this lady with some tires, and and he got him back, and so they get each other. That's commitment right there, ain't it? Yeah. Para que se te olvide algo así, que te hablen en la mañana, ya es porque estás bien. You're over there warm in your house, and your friend's over there driving 50 minutes to go. No, eso ya está muy rudo, ¿no? Yeah. I won't do that. Maybe sí. No creo que sea muy fuerte eso. Yeah. Pero no, así terminamos el podcast. Una buena risa, una buena plática. Gracias a cada uno de los que escuchó o miró este podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Gracias otra vez, Mark, por estar aquí. Y gracias a todo el equipo que está allá atrás de nosotros por el trabajo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense y nos vemos para la siguiente. Beautiful.